Comienzo del libro de Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de ustedes pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces, las cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos le ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge el Señor a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Miren pues cómo oyen, pues el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Dentro de la historia sagrada, cuando nosotros compartimos todo lo que llegó a suceder al pueblo de Israel cuando dejó de ser nómada, cuando ya se empezó a constituir especialmente como pueblo, sabemos que en ese
en ese caminar del pueblo siempre llegó a experimentar este pueblo el que fuese expropiado, el que fuese tomado como esclavo, el que en medio de todo lo que vivía el pueblo también se contaminara con diferentes dioses, con diferentes cultos, con la misma cultura de estos diferentes pueblos. Era algo que normalmente al pueblo de Israel le tocó vivir, y le tocó vivir en carne propia. Pero cuando el pueblo ya se estableció, cuando empezó a constituirse y a tener esas tres grandes promesas que el pueblo manifestaba que Dios estaba con ellos, es decir, cuando el pueblo empezó a tener tierra, a tener rey y a tener templo, ahí no paró, sino que venían otros más poderosos, otros que tenían más fuerza, que tenían ejércitos más grandes, y que era lo que hacían para tener dominio, en este caso sobre el pueblo: expropiarlo, acabar con sus reyes y terminar y destruir el templo. Recuerden esos tres elementos: tierra, rey, templo. ¿Cómo son? El templo era una institución fundamental para el pueblo. El templo se convertía en un punto no solamente de encuentro, sino también en algo que prevalecía de importancia para el pueblo. Y nosotros conocemos por la historia, por eso digo historia sagrada, que este templo fue destruido. Y destruir el templo era como fulminar la religión. Destruir el templo era como fulminar esa relación que el pueblo tenía con Dios. Esto lo tuvieron que vivir en muchas oportunidades. Y hoy, cuando escuchamos en esta lectura del libro de Esdras, se nos habla de Ciro, que era rey ¿de dónde? Rey de Persia. ¿Y qué le permitió al pueblo? ¿Qué le permitió al pueblo? Es decir, que reconstruyeran el templo. Por eso va a ser reconocido y valorado Ciro como este rey de Persia, frente a aquella posibilidad que les da al pueblo de construir el templo, de reconstruir su lazo, su relación, de entretejer su relación con Dios, de poder volver el camino de retorno. Por eso les decía al comenzar la Eucaristía, el camino de retorno gracias a Ciro, rey de Persia. Hermanos, a mí me llama la atención este elemento y lo traigo para la vida nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros también, en medio del mundo, en medio de la cultura en la cual estamos, ahora en este sinnúmero, no solamente de religiones, sino también, perdónenme en esta expresión, hasta de antirreligiones, porque ahora estamos completamente bombardeados. O sea, yo leía en estos días, entonces, donde en una de las noticias, cómo propiamente en este momento hay personas que han considerado que el satanismo es su religión. O sea, que Satanás es su Dios. O sea, por eso digo, hasta de antirreligiones. O sea, que uno dice, oiga, ¿qué pasó? Todos los días estamos bombardeados. La oferta es un sinnúmero, pero cuando usted ve en estas ofertas, ve más intereses personales, deseos de destrucción del ser humano, de malversación de los principios y de los valores, de criterios completamente contrarios a los criterios del Evangelio.
Y yo creo, hermanos, que ahí estamos nosotros para poder fortalecer nuestra relación con Dios. No simplemente, yo les digo a ustedes, recuerden que la religión no nos salva. A nosotros nos salva la fe en la persona de Jesucristo soportada por las obras. No es la religión, pero cada vez más nosotros necesitamos entretejer, repito, nuestra relación con Dios, nuestros principios, nuestros valores, el poder defender los valores fundamentales que hacen parte de nuestra vida, con los cuales nosotros hemos crecido. Nosotros no podemos traicionar. Encontramos diferentes gobiernos que se han convertido en grandes perseguidores, que no han querido, que han querido más bien darle la espalda a Dios, manejar informaciones completamente hipócritas, soterradas, simplemente para poder salir con lo que quieren salirse, muchas veces con la de ellos. Por eso, con mayor razón, nosotros necesitamos tener un asidero fuerte, y ese asidero fuerte es para nosotros la palabra de Dios, la vida sacramental, la celebración de los sacramentos, la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, la palabra de Dios, ese gran trípode que nosotros tenemos que fundamentar propiamente la fe de cada uno de nosotros. La palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la iglesia. Y por eso necesitamos beber de ahí frente a tantas culturas, frente a tantas persecuciones y frente a tantos sin número, no simplemente de religiones, sino de antirreligiones y de todo lo que encontramos hoy en el mundo. Yo los invito, porque esa es la tarea. Nuestra tarea es ser luz en medio de la oscuridad. Nuestra tarea es ser sal para darle sabor, sentido a la vida, a nuestra existencia, nuestra fe. Y estamos llamados a esa tarea, y hoy más que nunca. Anoche, cuando celebraba la Eucaristía de las 6 de la tarde, hice subir a todos los jóvenes aquí al presbiterio. Menos mal, gracias a Dios, no había uno, sino muchos jóvenes. Y los hice subir aquí en el altar y en la parte final de la celebración, y les decía de cómo necesitábamos de ellos, pero que también ellos eran los que en este momento más necesitan. Y yo les digo, nuestros niños y nuestros jóvenes son los que hoy más necesitan, porque si ustedes vieran todo el sinnúmero de ofertas que ellos reciben, ofertas en todos los sentidos, y si nosotros no formamos en la fe, si nosotros no tenemos unos cimientos fuertes, si nosotros no los formamos y educamos en la fe, nuestros jóvenes y en el futuro nuestros niños se van a seguir perdiendo, como muchos de los que se han venido perdiendo en las últimas décadas, que se han venido perdiendo. Por eso yo los quiero invitar, no para que nos escandalicemos, porque algunos lo único que hacen es escandalizarse y no hacen nada. No, aquí no es escandalizarnos, aquí es actuar. Y hoy más que nunca que podamos actuar desde los principios, valores del Evangelio, de la palabra y de lo que nuestra iglesia también tiene como tradición, como la palabra de Dios y como magisterio de la iglesia. De ahí tenemos que beber para reconstruir nuestra relación con Dios y tengamos valores, principios que surjan realmente del Evangelio. Así sea.